Gracias a todos por su asistencia. Gracias a Dios porque hoy nos da otra vez su aliento. Gracias a Dios porque hoy nos permite ver, oír, hablar, movernos. Muchos están en un hospital, enfermos y no pueden desplazarse. Otros están luchando por su vida en un hospital. Otros están siendo velados, muchos hoy murieron y gloria a Dios que hoy estamos en pie. ¿Para qué venimos? ¿Cuál es el objetivo de escuchar la palabra? ¿Cuál es el objetivo de congregarnos? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de escudriñar y de meditar las Escrituras? Hoy vamos a recordar este objetivo. El tema se llama saber o hacer. Vamos a leer primero, y voy a decir, el Salmo 5, versículo del 4 al 6. Salmo 5, versículo del 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que le hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Amén. Esta es una palabra de exhortación, esta es una palabra de advertencia en la que Dios nos está diciendo qué es lo que no le agrada. Es muy claro este salmo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Toda la palabra de Dios, el mensaje de Dios, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, nos llevan a una sola idea. Escúchenlo. Dios va a exterminar a los malos y va a recompensar a los buenos. Esto es lo que nos dice Salmos número 5. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta? ¿A qué venimos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué meditamos? Con una sola razón: obedecer a Dios. Vamos a leer Mateo 6, 8. Y le voy a pedir a Luqui, por favor, Luqui. Mateo 6, 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. El 9, Luqui. 9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Miren, esta es la oración modelo que todos hemos escuchado, no una, no dos, muchas veces la hemos escuchado. En el versículo 8 de Mateo 6 dice que no seamos como las personas que piden y piden y piden y repiten lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos y antes que se lo pidamos, Él ya sabe que lo necesitamos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y habla de 3 peticiones necesarias. Venga a nosotros tu reino. Dice aquí. Dice: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es un clamor de Jesús. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros miramos el mundo, podemos entender que la mayoría no está haciendo la voluntad de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, y le voy a pedir a Luis que lo lea, 2 Timoteo 3, del 1 al 5, léelo fuerte, por favor, cuñado. 2 Timoteo 3, del 1 al 5.
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Evita. Bueno, hemos escuchado en el Salmo 5 que Dios aborrece a los que hacen lo malo. Y hemos escuchado en esta carta a Timoteo que hay una advertencia. Dice, en los postreros tiempos hay una profecía. Serán tiempos peligrosos. Serán tiempos con muchas dificultades. Serán tiempos difíciles para quien, para todos estamos viviendo tiempos difíciles en el que las dificultades han aumentado. ¿Por qué? Porque dice aquí en una lista que habrán hombres amadores de sí mismos, o sea, hombres que no quieren hacer la voluntad de Dios, hombres egoístas, hombres avaros, con ganancias injustas, que se mueven por el dinero. Hemos tenido 5 estudios sobre el dinero, que aman más al dinero que a Dios, que no respetan a Dios, que no buscan de Dios, es más, hablan en contra de Dios, que son desobedientes a los padres, que son malagradecidos, que ofenderán a cualquiera, que no tienen afecto natural, homosexualismo, lesbianismo, que no quieren dominar sus malos deseos, que son violentos, que aborrecen lo bueno, harán lo que les venga en gana, que aunque digan que respetan a Dios y que aman a Dios, su conducta muestra exactamente lo contrario. O sea, estamos viviendo tiempos peligrosos en el que el hombre no quiere poner control a sus malos deseos, que se dejan arrastrar por lo malo, que no quieren ser controlados por el Espíritu Santo. Y lo estamos viendo. Y a consecuencia de estos hombres que no aman a Dios, a consecuencia de estos hombres que no quieren obedecer a Dios, la vida en el mundo se vuelve más difícil, se dificulta. Y creo que eso es obvio ante nuestros ojos. Los malos están haciendo lo suyo. Los malos están haciendo maldad, iniquidad, pecado. Vemos guerras, vemos corrupción, vemos hambre, vemos violación de los derechos. Nunca se nos han quitado tantos derechos como ahorita. Se están desapareciendo los sindicatos. Se desaparecieron en media, había un Procuraduría Federal del Consumidor. Ya no existe. ¿Dónde se queja un consumidor? Ya no hay esto. O sea, nuestros derechos han disminuido de una manera impresionante. La corrupción ha aumentado. ¿Y saben qué? Lo más triste, en las iglesias. La corrupción en las iglesias es grande. Están creciendo las sectas de una manera impresionante. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, competencia, rivalidad. Además que van a haber pestes, terremotos, muchos falsos profetas se han levantado, que son engañadores, que no aman la palabra, que no aman la verdad. Y dice Mateo 24:12, Miguel Ángel, Mateo 24:12. Mateo 24:12 y 13. Mateo 24:12 y 13.
Mateo 24. 12 y 13. dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Es una profecía de los últimos tiempos, el que la maldad se multiplique. Y lo estamos viendo, se ha multiplicado la maldad. Muchos son los que hacen maldad y son muchas las maldades que hacen. Y dice la palabra en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Vamos a leer Romanos 2, versículo 6 y 7. Y le voy a pedir a Lluvia que lo lea. Romanos 2, del 6 al 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Amén. Este es un contraste con el Salmo número 5. En el Salmo 5 entendimos que Dios va a dar el castigo a los malos. Y en esta parte preciosa de la palabra, dice que Dios pagará a cada quien conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Debemos entender algo. Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere que obremos. Jesús dijo: Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Se trata de hacer. Por eso el tema se llama saber o hacer. Observamos el mundo y los malos están haciendo maldad y los pecadores están haciendo pecado. Los malos están agrandando la maldad, están multiplicando la maldad de una manera exageradamente rápido. ¿Y quién está aquí para hacer lo bueno? ¿Quién? Porque sabemos que maldad es hacer lo malo. Son hechos en contra de la voluntad de Dios. Son acciones. Y escuchen esto. Existen en el mundo personas que hacen lo malo y personas que se engañan y dicen: yo no robo, yo no mato. Acá el detalle no es que no robes y no mates. El detalle es que ¿qué estás haciendo? ¿Qué bueno estás haciendo? Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no hacer lo bueno es pecado. No es suficiente decir: es que yo no robo, yo no secuestro, yo... No. Dios nos prepara y nos da la capacidad de actuar y de hacer su voluntad. En muchas partes de la palabra de Dios, vamos a leer algunos textos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mateo 23, Patricio, Mateo 23 del 1 al 3. Mateo 23 del 1 al 3. Mateo 23 del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vean aquí. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés. Escuchaban la palabra. La escuchaban. La leían. La enseñaban. La impartían. La predicaban. Pero tenían un gravísimo error. Que no la hacían. Entonces, Dios quiere que hagamos su voluntad. El objetivo es hacer la voluntad de Dios. Y que no seamos engañados por nosotros mismos. Porque el que escucha
el que lee, el que sabe la voluntad de Dios y no la hace, está siendo engañado, porque es inútil saber y no hacer. Saber que tengo que comer frutas y verduras no mejora mi salud. Comerlas sí. Saber que tengo que hacer ejercicio, que el ejercicio es bueno para el ritmo cardíaco y para mi condición física. Saberlo no mejora mi salud. Hacer ejercicio sí mejora mi salud. Saber que debo ordenar mis asuntos, pagar mis deudas, resolver mis pendientes, cumplir con mis responsabilidades, no resuelve mis problemas. Pero empezar a actuar, empezar a poner manos a la obra, sí resuelve mis problemas. Saber que debo resolver un asunto con alguien. Saber que tengo que resolver una relación y contárselo a otro no ayuda en esa relación. Pero hablar con la persona indicada, o sea, con la persona en cuestión, sí resuelve. Entonces, no seamos como los escribas y los fariseos autoengañados. El saber es un medio para poder hacer, pero el saber no es el objetivo final. Repito, el saber es un medio para poder hacer, porque el que no sabe no lo puede hacer, pero es solamente un medio para poder hacer, pero no es el objetivo final. El objetivo final es hacer. Y vamos a ver lo que lo dice la palabra. Primera de Samuel 15, 22. Y le voy a pedir a Luis que lo lea. Primera de Samuel 15 al 22. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente al obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Aquí mencionan dos puntos importantes. Prestar atención, atento, escucha con atención. Es mejor que la grosura de los carneros. Y el obedecer, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios quiere que pongamos atención. Dios quiere que escuchemos atentamente, que abramos nuestros oídos físicos y Él va a abrir nuestros oídos espirituales para escuchar su voluntad, porque quiere que la obedezcamos. Mateo 7:21, lluvia es así. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto ya lo sabemos de memoria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Santiago 1:22, Patricio. Santiago 1:22. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la... Santiago 1:22. 1:22. 1:22, ok. Sí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque los religiosos abundan. Porque los que saben la palabra abundan. Por los que conocen las escrituras abundan.
Más, escúchenlo, abundan más los oidores que los hacedores. Abundan más los oidores que los hacedores. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra, pero no la hacemos, es inútil, es vano, es vacío oír si no hacemos. Es inútil saber, como los ejemplos que pusimos. Un cardiólogo, por mucho conocimiento que tenga en cardiología, eso no destupe sus venas si se alimenta mal. El conocimiento, sin llevarlo a la práctica, no sirve de nada. Porque más valioso es el hacer que el saber. Delante de Dios vale más, pesa más el hacer que el saber. Y Dios nos dejó sus instrucciones, Dios nos dejó sus mandamientos, porque quiere que hagamos su voluntad. Por el contrario, si nosotros escuchamos y no hacemos, Dios nos califica como tontos, nos califica como necios. Y uno diría, ¿y qué tiene que ver? Mucho, porque hemos leído que el reino de Dios es para los que hacen la voluntad de Dios. Y tenemos como ejemplo indiscutible a nuestro Señor Jesús. Todos hemos entendido que Jesús no nos amó con sus sentimientos, no nos amó con la emoción. Jesús no intentó salvarnos, nos salvó. Jesús no se quedó con el deseo de hacer lo bueno, lo hizo. El amor de Dios, el amor de Jesús no es una metáfora, es una realidad, es una verdad. Jesús y Dios amaron al mundo. ¿Quién detuvo a Cristo a hacer lo bueno? ¿Quién lo detuvo? ¿El cansancio? ¿El desierto? ¿Las amenazas de los religiosos? ¿La oposición de sus enemigos? ¿Los azotes? ¿Sus heridas? ¿El dolor intenso? ¿El sufrimiento? ¿La traición? ¿El abandono de las multitudes? ¿Los clavos? ¿La corona punzante de espinas? ¿La saliva de la tropa sobre su rostro? ¿Las cachetadas? ¿Las pedradas? ¿El ego? ¿Los demonios? ¿Quién pudo detener a Jesús para hacer lo bueno? Nadie, nadie. Y no es una metáfora. Jesús hizo la voluntad de Dios dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por esto que no nos engañemos nosotros mismos. Estamos viendo el mundo que está haciendo lo malo. Estamos viendo personas que tienen sus brazos cruzados y no hacen nada bueno. No hacen nada malo y dicen, y no hacen nada bueno. No hacer lo bueno es hacer lo malo. Parece un juego de palabras. Repito, no hacer lo bueno es hacer lo malo. Porque Dios nos manda a hacer lo bueno. Jesucristo fue movido por la fuerza del amor. Del amor a ti y del amor a mí. Del amor al prójimo. La misericordia movió a Jesús a actuar en beneficio de toda la humanidad. Y fue fortalecido por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos. Por eso no debemos ser solo oidores, sino hacedores. Hay una historia en la palabra de Dios que la hemos escuchado muchas veces, que un hombre descendió del templo y fue asaltado y fue golpeado y fue dejado tirado. Y dice la palabra que pasó un levita mirándolo, cruzó de largo, y luego pasó un sacerdote mirándolo
cruzó de largo. Y un samaritano, movido a misericordia, fue quien socorrió a esta persona. El levita, el sacerdote, no hicieron nada. Los que tienen la verdad, oidores de la palabra, los que predicaban la palabra, los que tenían la obligación de hacer y de socorrer a este hombre, no lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban siendo engañados por ellos mismos. Se tragaron el cuento que Dios quiere que oigas. Escuchen. Dios nos da la capacidad de oír. Dios nos da la capacidad de leer su palabra. Tenemos mérito nosotros por oír y por leer la palabra. Es nuestra obligación acudir al llamado de Dios a escuchar sus instrucciones. No hay mérito en un hijo por escuchar a su padre. Es un deber, es una obligación, es una responsabilidad. Y que no nos pasen como a los escribas y fariseos, porque dicen y no hacen, engañados por ellos mismos, autoengañados. Porque es muy fácil dejarnos engañar. Dios está contento porque ya escuché su palabra. Cuidadito. Si estamos escuchando la palabra, Dios nos va a demandar esta palabra, porque la palabra de Dios no llega vacía. Y hemos leído que el que escucha la palabra y no la hace, está en un pecado grande, porque está haciendo inútil esta palabra. Porque Dios quiere sabios. Un sabio es aquel que sabiendo poco, lo hace. Y un necio es aquel que sabiendo mucho, no lo hace. Por lo tanto, debemos entender que Dios nos da la capacidad de oír por su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y que Él mismo manda el mensaje. Jesús trajo esta palabra. Cuando escuchamos la palabra, realmente no estamos dando, estamos recibiendo. Ahorita estamos recibiendo. Damos cuando ponemos por obra lo que escuchamos. Obedezcamos el mensaje de Dios, porque si lo escuchamos y no lo obedecemos, es como que burlarnos de Dios. Pero de Dios nadie se burla. Y lo dice su palabra. El propósito de escuchar es aprender para practicarlo, para ejecutarlo. ¿Cuántos de aquí se saben cuáles son los 2 grandes mandamientos? Todos. Levanten la mano, todos saben. ¿Cuáles son, Miguel Ángel? Los 2 grandes mandamientos. Amas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el otro dice que es como el primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Alguien, es fácil saberlo, sí, es fácil saberlo. Es fácil memorizarlo, sí, es fácil memorizarlo. Pero hay que practicarlo. En este gran mandamiento, 2 grandes mandamientos, amar a Dios. Primera de Juan 5:3. ¿Nos ayuda, Luqui? Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Cuando entendemos que Dios quiere obediencia, cuando entendemos que Dios quiere que nos alineemos a su voluntad, nosotros vamos a estar dispuestos a escuchar la palabra. Debemos estar siempre, siempre dispuestos a escuchar las instrucciones de nuestro Creador, de nuestro sustentador, de nuestro Rey, de nuestro Salvador, porque Dios merece ser escuchado. Dios merece que escuchemos su palabra. Él nos da todo. Él nos da y nos da y nos da. Y Él no nos quita. Él nos provee. Él no nos engaña. Él no nos roba.
Él nos trata con amor y con misericordia. Debemos siempre querer escuchar las instrucciones de Dios, que ha hecho tanto por nosotros y que sigue haciendo, que ha dado tanto por nosotros y nos dio lo más grande y lo más maravilloso, que es a su Hijo Jesús. Y ustedes como padres saben que no es mentira, o sea, que la palabra es verdad. O tu cuñado, cuando le dices a Patricio, necesito que lleves tal cosa a tu Nishna, y ya lo leyó, ¿estás contento porque lo leyó? No. ¿Cuándo te pones contento? Cuando lo haga. Cuando lo haga. Porque si lo leyó y no lo hizo, ¿qué vas a hacer? Castigo. Castigo. Es lo mismo con Dios. Es lo mismo con Dios. Si leímos el mensaje de papá y mamá y no lo obedecimos, nos espera castigo. Es lo mismo con Dios. Por lo tanto, debemos entender que Dios quiere que hagamos la voluntad, su voluntad. Cuando nosotros decidimos escuchar la palabra, debemos estar dispuestos a obedecerla. Es difícil, es muy difícil. Es mucho más fácil leerlo, es mucho más fácil comprenderlo y es demasiado difícil hacerlo. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no es fácil hacerlo. Pero dice la palabra que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Y nosotros no debemos poner resistencia cuando se trata de la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos amar a Dios, debemos estar dispuestos a obedecerle. Porque el amor a Dios, si Dios nos ha dado tanto, Él nos puede exigir que le demos obediencia. Cuando amamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, lo estamos amando. El segundo gran mandamiento, Marcos 12:31, ¿lo puedes leer, cuñado? Marcos 12:31. Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ok. Son dos mandamientos. El primer gran mandamiento es amarás a Dios. No tendrás dioses ajenos. Es amar a Dios sobre todo. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que esto. No existe otro mandamiento mayor que este. En el primer mandamiento, amar a Dios, está también incluida amar la palabra. Porque el amor a Dios es obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Por eso cuando amo al prójimo, estoy amando la palabra. Entonces, la vida cristiana no consiste en saber, sino consiste en saber y hacer. En saber y hacer. Si decimos que amamos la palabra, lo tenemos que mostrar. Porque no es suficiente decir yo amo a Dios, yo amo su palabra, porque podemos volver un ídolo. Amo la palabra. Vamos a hacerle un nicho. Y pones ahí la Biblia abierta con un nicho. ¿Es eso amar la palabra? Desde luego que la tengo que cuidar porque la información que contiene necesito que entre en mi cabecita. Y por eso yo cuido mi Biblia. La cuido que no se moje, que no se arrugue, que no se maltrate, para que yo la pueda leer. Pero no hay, dejo la Biblia aquí y ya estoy protegida. Mentira. O sea, amar la palabra significa obedecerla. Y cuando amamos al prójimo, estamos amando a Dios y estamos obedeciendo su palabra. O sea, es lo mismo. No hay mayor mandamiento que esto. En el caso de Levita y el sacerdote, que amaban la palabra entre comillas, porque vivían para enseñar la palabra, vivían
para aprender la palabra, pero desaprovecharon la oportunidad de ponerla en práctica. ¿Qué hicieron? Cruzaron de largo indiferencia, apatía, frialdad, egoísmo. No quisieron ayudar al hombre herido. Jesús muchas veces los reprendió como hipócritas, porque enseñaban la palabra, empujaban a otros, haz esto, haz lo otro, ataban cargas pesadas en los discípulos, pero ellos ni con un dedo intentaban mover esas cargas. Son los empujadores, hazlo, anda, ve. Y los verdaderos cristianos, vamos, y no anda. Y dice la palabra que nosotros debemos tener una mayor justicia que los escribas y fariseos. Porque si no tenemos una mayor justicia que ellos, no heredaremos el reino de los cielos. Dios quiere que hagamos. Dios pide que actuemos. Dios quiere que tengamos hechos conforme a su voluntad. Y para eso hay que vencer, oigan, el egoísmo. Hay que vencer la apatía. Hay que vencer la indiferencia. Hay que vencer la pereza. Hay que vencer las fuerzas del mal en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos va a mover. Es el Espíritu Santo quien nos va a levantar. Mientras la maldad se multiplica, los hijos de Dios debemos estar fortaleciéndonos en el Espíritu Santo para que hagamos la voluntad de Dios. Hay mucha recompensa cuando hacemos la voluntad de Dios. Porque Dios eso quiere. Dios esto manda. Dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, delante del Padre: visitar al huérfano, visitar a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo significa no hacer lo que el mundo hace, no estar a favor de la corrupción, no estar a favor del engaño, no estar a favor de los hurtos, no estar a favor de atacar al inválido, al desvalido, al pobre, sino que hagamos exactamente lo contrario. Es algo impresionante que nos quedemos estáticos mientras la maldad se multiplica y nosotros no hagamos nada. Tenemos que denunciar las injusticias, tenemos que defender al débil, tenemos que defender al pobre, no oprimirlo. Porque Dios nos ha llamado a libertad y no a esclavitud. La libertad es hacer la voluntad de Dios. Predicar las escrituras es fabuloso. Porque es muy fácil predicar. Yo estoy predicando, leo el tema, preparo y ya. Pero realmente lo difícil es poner por obra la palabra de Dios. Porque no es muy fácil y la carne no quiere. Pero nosotros debemos rogarle a Dios, debemos humillarnos delante de Dios para que Él nos utilice como ese instrumento de amor, como ese instrumento de edificación, como ese instrumento de bien, para que no seamos parte de la basura humana. Es, impresionante lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros si nosotros lo permitimos. No nos dejemos engañar. Pregunto, ¿a quién ayudo con mis emociones? A nadie. ¿A quién ayudo con mis sentimientos? Imaginemos, ay, como amo a mi hermana, la amo y lloro, ay, la hermana, y no hago nada por ella. No ayudo. Ahora, ¿a quién ayudo con mis hechos? ¿A quién ayudo con mis actos? ¿A quién ayudo con mi conducta? ¿A quién ayudo cuando comparto mi fe? ¿Ayudamos? Claro que ayudamos. Entonces, no, se trata de hacer y no de solo saber. Porque la vida cristiana no es como la vida secular, la vida mundana. Premio Nobel de Física, Premio Nobel y diplomas. Ay, me saqué 10 en matemáticas, me saqué 10 en español, me saqué 10 aquí, me saqué 10 y me... ¿A quién ayuda el diploma? Se trata de actuar, se trata de sacudirnos la pereza, se trata de ser diligentes, se trata de ser obedientes, se trata de decirle a Dios, Señor, no puedo, hazlo tú, úsame, Señor. Porque hay gran recompensa. Hay gran recompensa de Dios
cuando nosotros hacemos. La fuerza más grande, escúchenlo, la fuerza más grande para hacer el bien es el amor. ¿De dónde tomamos amor? ¿Qué dice la palabra en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. ¿De dónde vamos a sacar fuerza para amar? Del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos impulsa. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Consolador quiere decir ayudador, quiere decir levantador, quiere decir impulsador, quiere decir animador. El Espíritu Santo es un motor fuerte. Es fuerte y cada uno de nosotros tiene esta lucha diaria entre hacer el bien o hacer el mal. No sé si queda claro el mensaje, que Dios no quiere solo oidores, sino que quiere hacedores de la palabra. Porque cuando nosotros solamente somos oidores, nos estamos autoengañando. Observen su cuerpo. ¿Son solo oído? No. Tenemos oído, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos manos, tenemos pies, tenemos movimiento, tenemos libertad. Dios nos da la capacidad. Dios nos permite hacer el bien y quiere que hagamos el bien. Él nos demanda hacer el bien. En un mundo en el que casi nadie quiere hacer la voluntad. Y los verdaderos cristianos valientes que están dispuestos a ser parte del reino de Dios aquí en la tierra son los que deciden hacer la voluntad de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra preciosa y le voy a rogar a Luciano que haga una oración para terminar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por utilizar a mi tía Mari para darnos de tu palabra. Te pido que cada una de estas personas ponga en práctica tu palabra y gracias por todo lo que nos has dado. Te pido que tú nos guardes y tú nos protejas. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a